Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre los gestores bibliográficos, correspondiente a la unidad 2, la fase 1, levantamiento de la información y planteamiento del proyecto. Como ustedes bien saben, al plantear el anteproyecto y el documento final, tienen que consultar información que sustente su proyecto. Entonces, esto le va a ser de utilidad para el desarrollo de esos documentos. Entonces, primero que todo, pues un gestor bibliográfico es un programa, un software que permite administrar toda la información que encontramos. Puede ser de artículos, de libros, de recursos audiovisuales. Y la ventaja que nos da es que podemos usarlas para simplificar la citación de los documentos creados con procesadores de texto. Por ejemplo, el Microsoft Word, el LibreOffice, que si se hacen de forma manual pues consume gran tiempo y pueden ocurrir errores al hacer la citación. Por ejemplo, que se obvie una cita o se haga mal el formato de citación al final. Entonces, un gestor bibliográfico pues tiene varias funciones. Las tres funciones básicas son la entrada, la organización y la salida de datos. En la entrada de datos podemos tener gestores que actúen de forma automática, directa o indirecta. La forma automática es cuando el gestor se encarga de tomar todos los metadatos del PDF y crear la cita bibliográfica. Entonces, por ejemplo, nosotros descargamos un artículo, por ejemplo de la IEEE. Ese PDF tiene una cantidad de metadatos que lo que hace el gestor es tomar el nombre del autor, en qué revista fue publicada, el año, el número de la página, las palabras claves. La directa es cuando, además de lo anterior, nosotros también podemos editar los campos. Por ejemplo, un PDF que no tenga el nombre de la revista, nosotros podemos completarlo de forma manual. Y la forma indirecta es cuando, por ejemplo, las mismas páginas de internet ofrecen descargar la cita bibliográfica. Entonces, lo que vamos a ver más adelante. Otra característica es la organización de los datos. Algunos gestores de referencias bibliográficas permiten guardarlos en la nube para que, por ejemplo, si lo instalas en otro computador, si estás trabajando en grupo, puedan compartir una cuenta común y que todos tengan acceso y puedan alimentar ese software de gestor de gestión de referencias bibliográficas. Y la salida de los datos es como nos entrega la cita. Entonces, la mayoría de los gestores bibliográficos permiten configurar la citación en formato APA, en formato IEEE, Chicago, etc. Entonces, es una gran ventaja, nos ahorra tiempo y pues nos permite agilizar el proceso de redacción del documento. ¿Qué características tiene un buen gestor? Entonces, compatibilidad con las bases de datos comerciales más importantes. ¿Cuáles bases de datos? La IEEE, la ACM, la ScienceDirect. Entonces, que pueda tomar datos de esas bases de datos y hacer la gestión. Capacidad para organizar y procesar las referencias bibliográficas obtenidas. Entonces, como les dije, almacenarlas en una nube, pasarlas al documento Word, etc. Capacidad de gestionar los diferentes formatos de referencia, APA, Vancouver, IEEE. Posibilidad de integración con los procesadores de texto más conocidos, pues están los comerciales como Word, los que son libres como LibreOffice, y capacidad de integrar documentos a texto completo y recursos compartidos.
Entonces algunos gestores permiten visualizar los documentos en PDF, hacer anotaciones, resaltar partes del documento. Entonces acá tenemos una cronología de las bases de datos. El primer gestor de referencias bibliográficas fue ProCite, luego vino Reference Manager, luego EndNote. En el 90 pues surge la web, el internet. En el 2001 aparece RefWorks. En el 2005 entonces la primera mención del término web 2.0. En el 2006 aparición del Zotero y en el 2008 aparición de Mendeley. Este gestor de referencias bibliográficas es el que voy a explicar en este video. Entonces vamos a ver cómo se usa, cómo se importa un documento, etc. Entonces tenemos beneficio del uso de gestores. Entonces en la búsqueda de información pues hacen posible recopilar toda esa información, tenerla almacenada en un lugar para luego tomar de ella la información que necesitamos y hacer la referenciación del documento. Gestión de fuentes pues nos permite trabajar con diferentes formatos. Visibilidad del conocimiento, pues lo más importante es que nos ayudan a evitar situaciones de plagio. Entonces al redactar el documento, si lo que estamos haciendo no es de nuestra autoría, entonces debemos hacer la citación, porque ya por ejemplo hay software que detectan que un párrafo o cierto documento ha sido copiado de varias partes. Por ejemplo el Turnitin, que lo tiene la biblioteca y que los profesores tenemos acceso. Entonces acá tenemos la pantalla principal de Mendeley. Acá en esta parte pues vamos a encontrar las colecciones, o sea, los tipos de documentos. Aquí podemos crear carpetas para diferentes temas. Acá tenemos los autores de todos los documentos que hemos añadido a ese gestor. Aquí ya van a aparecer los documentos con los autores, el título, el año de publicación, y acá nos muestra todos los datos de ese PDF. Entonces esto lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos la descarga e instalación del Mendeley. Algo muy importante son los criterios para evaluar la idoneidad de artículos y recursos web. Entonces es importante que si ustedes sacan información de un sitio web, ese sitio web tenga o informe cuál es el autor y cuál es su recorrido en el campo académico. Entonces hay que ver si el artículo está publicado solo en un espacio personal, por ejemplo en un blog, o si está en un repositorio, por ejemplo el de la AAA y AAA. Entonces es mejor buscar los artículos en esos repositorios que en un sitio web como un blog. Es importante revisar el artículo cuando ustedes lo leen, que los contenidos estén referenciados. Todos los buenos artículos, todos los sitios web buenos tienen, además de la teoría, de la información que nos da, de dónde salió esa información. Entonces es importante que lo tengan. Entonces, por ejemplo, en la IEEE tenemos el título del artículo y además nos informa cuántas veces ha sido referenciado. Entonces, en este artículo ha sido referenciado 2 veces en Scopus y 2 en Web of the Science. Si ustedes encuentran un artículo con 0 referenciaciones, no es de fiar la información que contiene ese documento. Bueno, entonces ahora vamos a la descarga del Mendeley.
descarga e instalación. Entonces es muy fácil. En Google colocan Mendeley Reference Manager and Software and Research. Entonces nos vamos aquí a descargar. Entonces trabaja en sistemas operativos como Windows, Mac y Linux. Está presente en los 3 sistemas operativos. Vamos en este caso pues a descargar el de Windows. Entonces ya se completó la descarga. Le damos doble clic. Es muy fácil la instalación. Se han instalado MATLAB, Orca, LabVIEW. Esto es un paseo. Entonces acá le decimos instalar. Aquí ya terminó la descarga. Le damos finalizar. Yo ya lo tenía instalado. Resulta que él, después de la instalación, les va a pedir una cuenta de correo. Ustedes ingresan su cuenta, ingresan un password y ya tienen instalado completamente el Mendeley. Entonces acá, como les comentaba, está la parte donde tenemos las colecciones. ¿Sí? Aquí tengo dos carpetas. Puedo crear un folder, colocarle un título a ese folder. Y todos los artículos que yo vaya agregando los puedo ir agregando a ese folder. Entonces, por acá tenemos todos los autores. Acá están otro tipo de documentos. Entonces aquí otros autores diferentes. Y por acá pues nos aparece los datos de ese documento. Por ejemplo, si nosotros escogemos uno, le hacemos clic, nos dice los autores, nos dice la revista, el año de publicación, el volumen, exactamente en qué página se encuentra este artículo. Como es una revista, pues son varios artículos. Está en la página de la 13 a la 20. Nos da un resumen. Acá, por ejemplo, no tenemos palabras claves, entonces nosotros podemos agregar palabras. Acá nos dice el que publicó la revista, la URL donde se descargó, muy importante, el número DOI que identifica el artículo. ¿Sí? No importa dónde se baje el artículo, siempre va a tener este número de identificación. Es como una cédula, es único. Este número nos dice el registro de la revista Psicología Educativa. Podemos editar el título, los autores. En el caso que el gestor no identifique a los autores o al título, nosotros podemos agregarlos acá. Entonces simplemente le damos enter. Ahí nos da indicación, primero el apellido, coma,
los nombres. Entonces acá, como todos son bajados de repositorio, entonces todos tienen la identificación de los autores. Con un clic se nos muestra aquí la información, y si le damos doble clic nos abre el visor del documento. Entonces podemos leerlo, podemos resaltar la información que nos es importante para nuestro artículo, podemos ponerle diferentes colores. Y todas esas actividades que hagamos del documento pues quedan ahí guardadas. Acá en notas pues podemos escribir algo. Entonces ya sabemos por qué descargamos ese documento, por qué lo vamos a referenciar, por qué utilizamos la información de ese paper. Bueno, aquí en herramientas encontramos lo más importante, que es el plugin de Word. Le damos clic. Al darle clic empieza la instalación y aquí ya nos dice que ya está instalado. Entonces vamos a abrir un documento Word. Entonces ese documento que trabajé anteriormente está citado en Norma IT Play. Aquí tenemos dos referencias, aquí otras tantas. Bueno, todo el documento está referenciado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la referencia 1. Aquí está la 1. Bueno, entonces resulta que yo quiero insertar aquí en esta parte una referencia de una información de esta frase. Entonces, si lo hiciera de forma manual, tendría que ir a escribir el 2 cambiarlo por el 3 y donde hubiera otros 2 hacer el cambio en todo el documento. Pero con el software de gestión de referencias bibliográficas me voy a esta pestaña, le doy insertar citación. Aquí me dice que escriba el nombre del autor. No me acuerdo el nombre del autor, no importa. Le doy clic acá. Y pues sé que el documento en el que estoy mostrando no trata de modalidades de enseñanza, entonces, pero no importa, es para ejemplificar. Por ejemplo, le hacemos clic acá a este documento y le damos citar. Aquí le damos OK. Y 1. Bueno, apareció nuestra cita. Y si observaron, aquí estaba 2, pasó a 3. Y reordenó todos los números en el documento. Y vámonos a ir al final del documento, donde tenemos las citas bibliográficas.
Entonces vamos a hacer acá una operación. Listo. Arriba el documento está referenciado y necesitamos colocar las referencias bibliográficas al final del documento. Entonces en la misma pestaña de referencias nos vamos acá, insertar bibliografía, y ya colocó toda la bibliografía en formato IEEE. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Mario Miguel Díaz, el que acabamos de ingresar. Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Vamos a insertar otro allá. Acá vemos que el 3 es Taquichagua, una perspectiva de la evolución de las comunicaciones móviles. Entonces vamos a meter otra referencia. Vamos a volvernos al 1. Uno, 2. Vamos a colocarla acá. Acá. Es un ejemplo. En un documento, pues generalmente es un párrafo donde ustedes hacen la citación. Entonces vamos a insertar otro. Vamos a insertar este documento. Entonces citar 2, 3. Vean que aquí reordenó. Antes era el 3, ahora pasó a ser 4. Y si nos vamos a las referencias, él automáticamente insertó esa referencia que acabamos de hacer. Resulta que por alguna confusión ustedes hicieron documento en IEEE y el profesor dijo no, era en APA. Listo, no hay problema. Nos vamos acá, APA, sexta edición. Ajá. Cambió todas las referencias de IEEE al formato de citación APA. Y si observamos el documento, vamos a buscar el 1, el 2, el 3 que insertamos. Aquí también hizo el cambio a la citación en formato APA. Vamos a volver a IEEE y vuelve al formato de citación IEEE. Entonces esa es la forma de insertar una citación en Word. Ahora, ¿cómo agregamos los artículos, los libros que descarguemos al gestor de referencias bibliográficas? Entonces nos vamos aquí a Add, buscamos la carpeta donde tenemos guardadas nuestros artículos, nuestros libros. Entonces, por ejemplo, todos estos documentos que están acá son artículos, no son revistas. Están revistas. Vea que al descargarlo nos guarda con un nombre numérico, todo raro que no conocemos. Bueno, no importa. Seleccionamos uno. Le vamos a abrir.
Y acabamos de agregar un artículo a nuestro gestor de referencias bibliográficas. Entonces él automáticamente, como es descargado directamente de IEEE, contiene SPF, contiene todos los metadatos que ayudan al gestor de referencias bibliográficas. Por ejemplo, si no se descarga de IEEE sino de otras fuentes, digamos piratas, entonces hay veces que no trae todos esos metadatos, entonces nosotros podemos completar. Entonces bueno, acabamos de cargar ese artículo, tenemos el título, los autores, la revista, el año de publicación, las páginas donde está ubicado ese artículo, el abstracto, el DOI. Acá, como es un artículo directamente, entonces no tenemos el número de identificación ISNN. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar una revista, en este caso la Spectrum. Está importando archivo 1 de 1. Como es una revista que contiene varios artículos y el documento viene en alta resolución, entonces aquí se está demorando un poco. Está extrayendo todas las palabras clave, la información, y terminó. Entonces, como es una revista completa, tiene 56 páginas. Entonces vemos que acá en el gestor solo nos aparece el nombre de la revista. Este caso es la de febrero del 2020. Aquí, como son varios autores, solamente aparece el editor la editora, en este caso de la revista, y el año. Entonces aquí podría completarlo. Entonces, volumen 2, que es el de febrero. La revista pues se llama IEEE Spectrum. Vea que el mismo gestor nos ayuda a completar el nombre. Generalmente no se citan revistas, se citan artículos de esa revista. Entonces era para un ejemplo. Y por último, puede ser que tengan acceso a IEEE o a otra base de datos donde, por ejemplo, no nos permiten descargar el artículo. Nos dan un resumen, pero nosotros podemos llevar esa citación. Entonces la mayoría de los repositorios de bases de datos tiene esta opción, descargar citaciones. Entonces le damos aquí clic, le damos aquí la opción RIS y le damos descargar. Entonces le damos a aceptar, ya lo descargó. Por ejemplo, observen, este artículo ha sido referenciado 26 veces. Entonces, un buen indicador sobre la información que contiene ese artículo. Entonces, abrimos nuestro gestor. Lo mismo, le damos Add. Nos vamos a la carpeta de descargas.
esta es la que tenemos acá, le damos a abrir y nos importa todos los datos de ese documento. Lo mismo, aquí pueden ustedes completar la información. Y esta es la forma como se utiliza un gestor de referencias bibliográficas. Dejen sus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.